Qué lindo poder estar todos juntos aquí para compartir lo que el Señor nos quiere hablar esta noche. Y no solo lo que nos quiere hablar, sino lo que ya nos está hablando por medio de la palabra cantada, por medio de la administración que nos compartió Ger. El Señor ya nos está hablando desde el principio, del principio de la hora que comenzamos aquí, pero su voz está sonando cada vez más fuerte todo el tiempo. No solo cuando nos reunimos aquí, sino que su voz está sonando cada vez más fuerte en nuestro corazón, cuando estamos durmiendo, cuando te estás lavando la cara a la mañana. Ahí la voz del Señor está hablando. Bien, vamos a comenzar este mes de marzo, luego de que vinimos un mes de febrero hablando sobre Evangelio. ¿Cuántos les fue de edificación lo que compartimos, todo lo que compartimos en este mes que pasó de febrero? Si no les fue de edificación, bueno, volvemos, no hay problema, volvemos a repetir. Pero ahora, conociendo su diseño interno, en marzo, propósito, y el pastor me pidió que comparta sobre reunidos. Reunidos en Cristo. Y entiendo y comprendo que todo lo que veníamos compartiendo sobre Evangelio nos sirve para entender la unidad del Señor en nosotros y nosotros unidos con los que están al lado nuestro, como cuerpo siendo uno. El Señor nos está reuniendo por medio de la predicación del Evangelio. El Señor está volviendo a unir lo que se había separado. Está volviendo a formar en uno lo que se había separado por causa del pecado. Y ahora eso lo vamos a ir viendo más profundo. Y entiendo más en este tiempo donde la voz del Señor tiene que hablar más fuerte en la unidad del cuerpo, con las circunstancias que están pasando en el mundo. ¿Cuántos prenden el noticiero y además de ver todo lo que pasó el fin de semana en el Congreso, ven que hay una guerra entre Israel, Irán, Estados Unidos? Y a veces por ahí que pensamos, no, se viene el fin del mundo. Pero Jesús dijo, oirán de guerras y rumores de guerra. Así que eso no nos tiene que asustar. Pero entiendo que eso sí nos tiene que activar. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos dando a conocer? ¿Qué estamos enseñando? Hay una predicación, no sé si los escucharon alguna vez, la gran mayoría lo habrá escuchado, Dante Gebel, pero él en la predicación que supuestamente era el último superclásico, que al final no fue, él dio un ejemplo que a mí me impactó mucho. Dice que un pastor le dijo, si tenés la posibilidad de viajar el día anterior al atentado a las Torres Gemelas y vos tenés que compartir un mensaje a las personas que están ahí en Wall Street, vos tenés que compartir un mensaje. Esas personas al otro día la gran mayoría va a morir. ¿Qué tipo de mensaje le estás compartiendo? Tu evangelio, el que estás enseñando, el evangelio que se te está dando a conocer, ¿es un evangelio que puede transformar sus vidas? Si vos viajás, ustedes hagamos esto, viajemos, nos subimos todos al DeLorean y viajamos al pasado. Lo que estamos compartiendo y enseñando sirve para las personas, no le podemos nombrar que al otro día van a morir. Ahora que vamos y le hablamos un evangelio de prosperidad, el Señor te va a bendecir. ¿Ellos qué te van a decir? Esto es Wall Street, acá estamos todos bendecidos, te van a decir. ¿Qué evangelio le vamos a compartir a esas personas que al otro día van a morir? Y yo creo que eso nos tiene que abrir la cabeza de que todo lo que compartimos con quien hablamos tiene que ser como esto, como que si al otro día esa persona va a morir. Entonces lo que le hablemos, lo que le queramos enseñar a esa persona tiene que ser algo que cautive y transforme su vida. Si le vamos a decir, el Señor te ama, y nos damos la vuelta y no le damos ni siquiera un abrazo, creo que va a ser difícil que esa persona pueda sentir que el Señor verdaderamente le ama. Pero bueno, no era lo que quería compartir en esta noche, pero creo que viene a coalición de lo que vamos a tratar. Por eso es importante entender este propósito y de que somos reunidos y unidos en Cristo. El prefijo re, recuerdan
los que son de la casa y saben que el re es volver. Cuando entendemos la palabra re delante de algo, es porque está diciendo volviendo. Es volver a algo. Es reunidos, es volver a estar unidos. Reconciliados es volver a ser conciliados. Y así, bueno, todos los ejemplos. Pero esto, volver reunidos, es volver a una perfecta unidad, que es como Dios lo pensó y lo diseñó desde el principio. Ese fue el estado original en el que Dios lo diagramó. Pero si estamos volviendo a una unidad perfecta, ¿qué quiere decir? Que en un momento estuvimos separados. Si yo estoy volviendo a algo, quiere decir porque me fui de ese lugar en el que estaba. Entonces, volviendo a ser uno, volviendo a estar reunidos en Cristo, volver a ser perfectos en unidad, tenemos que comprender qué es lo que nos separó de esa perfecta unidad. Hubo algo que sucedió en la creación que separó lo que era perfecto, lo separó. Y quiero que podamos entender esto, que quiero compartir, que es, hubo un pecado que trajo una división. Y no estoy hablando de pecados, estoy hablando de pecado. El pecado y los pecados son dos cosas distintas. Y eso lo tenemos que entender. El pecado es una cosa y los pecados son otras. Dios perdona los pecados, pero trabaja de manera distinta con el pecado, con la raíz, con el árbol. Los pecados son los frutos de un árbol que hay que cortar de raíz, que hay que sacarlo. Entonces todas las personas, todos nosotros tenemos pecado y tenemos pecados. No somos perfectos. ¿Cuántos son perfectos? Vamos camino a una perfección, pero no somos perfectos. Todos nos equivocamos. Podemos cometer errores y vamos a fallar un montón de veces. Por más que no querramos, vamos a fallar un montón de veces. Por más que tengamos las re buenas intenciones de hacer cosas y por ahí vamos y le erramos. Porque claro, hay algo que está, una naturaleza de pecado en nuestro interior que es más fuerte de lo que nosotros pensamos o creemos. Pueden buscar por favor en Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Comienza perfecto. Pero ahora, así empieza el apóstol. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué es lo que se manifestó? La justicia de Dios. Esa justicia es lo que une lo que se había separado. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Versículo 23, lo conocemos muchos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituido es sacado. Vos estabas constituido en la gloria de Dios, pero como hubo un pecado, el pecado te sacó de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados, la justicia de Dios, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, siendo justificados gratuitamente, para nosotros es gratis, pero para el Padre no fue gratis. Así que codealo al que está a tu lado y decirle, para vos fue gratis, pero para el Padre fue la sangre del Hijo. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto con su paciencia, que dice, los pecados pasados. Fíjense que no dice, habiendo pasado por alto el pecado, no dice los pecados
plural, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos fueron declarados pecadores. O sea, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque tenemos un pecado. A ver si me explico mejor, porque parece un trabalenguas. No pecamos porque tenemos ganas, sino que pecamos porque hay algo en nosotros que es más fuerte. Entonces, somos pecadores por causa de algo que está en nuestro interior que es mucho más fuerte de nuestros anhelos y deseos. Es mucho más fuerte la naturaleza de pecado de nosotros, entonces eso nos lleva a pecar, a cometer pecados. Pero su justicia, por medio de la sangre del Hijo, pero dice que los que creen en esa sangre tienen acceso a la justicia. Entonces ahí es donde viene el perdón de pecados por causa de la justicia. Entonces nosotros no somos quien para juzgar si alguien falla. No somos quien para condenar si alguien falla, porque hubo una sangre que se derramó que fue mucho más fuerte y que limpió a esa persona y nos limpia a todos y nos va transformando por medio de la sangre del Hijo que nos va justificando delante del Padre. Entonces ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya fueron limpios. Entonces no nos podemos ver condenados delante del Padre y delante del Hijo porque ya fuimos limpios. Ya Él nos limpió, nos purificó y nos va transformando día a día. Ahora, vamos siempre combatiendo con esa naturaleza que está dentro nuestro. Dios quiere construir su iglesia y necesitaba solucionar lo único que frenaba el avance de la iglesia, porque lo único que tenía la humanidad que le era contrario a Dios era el pecado. Era por causa del pecado el hombre no podía ser perfeccionado, por causa del pecado el hombre no podía tener una relación cercana con Dios. Por eso es que Jesús vino, vivió, nació, vivió, murió y resucitó para Él volvernos a colocar, porque Él venció lo que nosotros no podíamos vencer. Por medio de su vida Él venció el pecado, entonces ahora Él nos dio acceso a que nosotros también lo podamos vencer. Entonces, por medio de la vida de Cristo, el pecado tuvo un fin. Hubo alguien que le dijo, hasta acá, más de acá no podés pasar, no tenés más autoridad sobre ellos, porque ahora son míos. Entonces esto es el asunto que tenemos que tratar todos los días. Todos los días tenemos que ser salvos. Porque todavía opera en nosotros el pecado, que es como un ente, o sea, algo que sí o sí lo tenemos que combatir. Por eso es que lo que leímos recién en Romanos toma mucha relevancia. Porque nos pone una base para que podamos comprender el Evangelio de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él nos dio la justificación por medio de la sangre, pero necesitamos entender que esto se trata de individuos que tienen un propósito y un diseño, que es lo que estamos tratando. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y un diseño, no propósitos y diseños. Es uno solo en el cual el Señor nos hace parte. Entonces, lo que tenemos que recuperar y estamos recuperando en este tiempo es entender la realidad de que Dios nos está llevando a una nueva realidad donde nos vemos posicionados en otro lugar, donde nos vemos posicionados en otro ambiente. No nos vemos posicionados en la muerte, sino que ahora nos vemos posicionados en la vida. Ya no estamos lejos de Dios, ahora estamos en Él, incluidos en Él. Y ahí es donde entra la función del Espíritu Santo y es lo que tenemos que entender y comprender. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo en nosotros? Porque Él es el único que puede contrarrestar la naturaleza de pecado de nosotros. Él es el único que puede darle fin. Por eso es que los apóstoles oraban para que sean llenos.
para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, sean llenos de todo el conocimiento, para que puedan darle fin a esto. Todos los días en la semana tenemos que ser llenos de Él. No solo cuando venimos acá miércoles y sábados, sino que todos los días tenemos que ser llenos de Él, llenos de su plenitud. Si podemos dedicar toda nuestra vida, todo lo que hacemos, a contrarrestar los efectos del pecado en nosotros, el Señor tiene una garantía de que Él tiene que prosperar todo aquel que quiere hacer avanzar lo que Él quiere y anhela en la tierra. O sea, si yo todos los días me dedico a combatir el pecado en mí, el Señor tiene la obligación de prosperarnos en todo y de ayudarnos a combatir eso, y que no sea con nuestra energía, sino que sea con su fuerza. Porque el que se dedica a los negocios de Dios, Dios lo va a hacer prosperar. ¿Y cuál era el negocio de Dios? Que el pecado retroceda. Dios tiene el compromiso de sostener y prosperarte en todo lo que emprendas cuando tu vida se dedica a combatir el pecado en tu interior. Y no solo en vos, sino que también le sos de colaboración a otros. En la vida solo hay dos negocios. O los negocios de nuestro Padre, que es lo que dijo Jesús cuando no lo encontraban con tan solo 12 años. Y no lo encontraban por ningún lado. ¿Por qué están preocupados por mí si saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? 12 años tenía y él ya entendía los negocios del Padre. Que después ese negocio lo termina cerrando en la cruz. Entonces, ¿cuál es el negocio del Padre? Es que el pecado que entró por Adán no aborte para siempre su propósito y su diseño en la tierra. Es el único propósito que Dios tiene, es que el pecado retroceda para que su propósito, su diseño, su plan avance en la tierra y sea manifestado y se dé a conocer. Y luego el otro negocio es el que Jesús le mostró a los religiosos de su época y les dijo: ustedes son de su padre Satanás. Entonces, hay un negocio antipecado y hay un negocio pro pecado. Esas frases las entendemos, creo que con claridad, ¿no? Uno de esos dos negocios le dedicamos tiempo completo. O somos pro pecado o somos antipecado. Entonces, todos los días tenemos que preguntarnos a qué negocio le estamos dedicando más tiempo. ¿A qué negocio le estás dedicando más tiempo en tu vida? ¿A que el pecado retroceda en tu vida o le estás dando libertad? No pasa nada, hagamos, total, Dios me perdona. Porque con esa justificación, total, Dios me perdona, hacemos muchas cosas sin entender que estamos pisoteando su sangre y no le estamos dando el valor que le corresponde. Por eso la seriedad de entender este mensaje, y lo digo porque están todos serios. Y entiendo porque no es un mensaje para reírnos, pero bueno. Tenemos que entender la seriedad del pecado, porque el pecado produce desastres. No estoy hablando de los pecados, que también producen desastres, sino del pecado. Porque cuando lo puedo empezar a ver y comprender de lo que Dios nos está sacando y donde Dios nos está rescatando, mientras más comprendo la naturaleza de pecado que hay en mí, más temor a Dios voy a tener. Porque mientras más comprendo esta naturaleza que está en mí, que está en cada uno de nosotros, ninguno no la tiene, sino que cuando entiendo cuánto más peso tiene esa naturaleza en mí, es cuanto más corro a su gracia. Es cuanto más corro a querer sumergirme en Él y que su gracia me inunde, me llene completamente. Y la gracia lo que hace es brindarnos para que podamos avanzar y que el pecado retroceda en nosotros. Por eso es que el pecado no es algo liviano, no es algo así nomás, no es un resfrío y ya está. El pecado es un cáncer que tenemos que exterminar de nosotros. Y todos los días vamos a combatir contra esa naturaleza que está en nosotros, todos los días. El pecado está diseñado para destruir el diseño de Dios. Hasta ahora, en todo este tiempo, Dios no encontró una generación
que entienda este asunto de pecado. Dios no pudo encontrar a alguien que dé a la medida, una generación entendida. Sí hay revelaciones, hay personas que por ahí lo están entendiendo y nos están enseñando y nos están ayudando, pero no hay una generación que todavía entienda la importancia del pecado. Cuando Dios encuentre una generación que le dé fin al pecado, que entienda lo que significó el pecado que nos separó de Dios, entonces Dios va a darle a esa generación todo lo que necesitan. Solo fortalecidos en su gracia es que no nos va a faltar nada. Porque cuando empecemos a hacer retroceder el negocio del pecado, vamos a manifestar el poder de Dios en la tierra. Mientras menos pecado hay, más manifestación de Dios hay. Porque esto es un 100%, es un incompleto, pero hay algo que tiene un 60% y el otro tiene un 40%. Entonces, mientras menos pecado hay, mientras más se va reduciendo el pecado, más manifestación de la vida de Dios hay. El pecado produjo separación en el cuerpo. Y acá es donde entramos a la unidad. Fuimos separados por causa del pecado. El pecado trajo la separación. Entonces, dejamos de funcionar como un solo cuerpo, dejamos de funcionar como una sola unidad, dejamos de funcionar con una sola imagen, dejamos de funcionar en todo eso y muchas cosas más porque el pecado nos separó. No nos deja funcionar correctamente. Pero cuando entendemos la justificación y la gracia de Dios, cómo Él nos vuelve a unir y por causa de Él cómo va construyendo su casa. Y busque Romanos 12, versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. No, el pie no hace lo que hace la mano. Yo no estoy sosteniendo el micrófono con el pie. Estoy sosteniendo mi cuerpo con el pie y mi mano está sosteniendo el micrófono por causa del brazo. Y todo funciona en un conjunto. Así nosotros, siendo muchos, cantidad, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Entienden esta realidad? Y miembros los unos de los otros. El tema es que a unos del cuerpo le va a tocar ser pie, a otros le va a tocar ser mano, a otro le va a tocar ser nalga, y a otro sí, distintas funciones en el cuerpo, pero somos un solo cuerpo, una sola unidad. Lo único que nos une es Cristo. Todos somos miembros, pero tenemos que cumplir el propósito para que Él nos llamó, para lo que fuimos llamados, para ser partes de un cuerpo. Ahora, no importa si lo hacemos desde un púlpito, no importa si lo hacemos desde sentados en una silla, no importa si lo hacemos hablando con alguien en el colegio, en el trabajo, abrazando a alguien que lo necesita. Esa es la función del cuerpo, que puede funcionar de distintas formas, de tener distintas acciones, pero es un solo cuerpo. No todos pueden ser pastores o profetas. Acá tenemos varios pastores. Pero una de las cosas que más me llama la atención es cómo Dios se mueve a lo largo de la historia. No sé si ustedes le prestaron atención a eso. Cómo con unos es de una forma, con otros es de otra forma. Unos de una realidad, otros vienen de otra realidad. Cosas distintas, pero Dios siempre busca la forma de moverse y de darse a conocer. Pero sí hay un solo patrón que repite Dios. Y ahora cuando lo veamos van a decir, tenés razón. Hay un solo patrón que Dios define. Dios nunca elige a los que están a la vista de todos. Dios nunca elige a los que son vistos ahí
sino que Dios elige a los menospreciados, a los que nadie da nada por ellos. Dios elige a esas personas. Y tenemos un montón de ejemplos. ¿Cuántos recuerdan la historia de David? No porque se llame como yo, sino porque ustedes recuerden, cuidando ovejas en el campo, va el profeta a la casa, le dice a su padre que le muestre a todos sus hijos, y le dice el profeta, ¿no tenés uno más? O sea, hasta el papá se había olvidado que tenía otro hijo. Ah, sí, tengo uno más que está cuidando las ovejas en el campo. Alguien que estaba, que ni en la familia lo tenían en cuenta, y sin embargo Dios lo eligió. Dios sí había visto su corazón. Ahora, otro ejemplo, un Juan el Bautista. Yo no sé cuántos tendrían relación hoy con un Juan el Bautista. Una persona que se vestía con pieles, que comía insectos, que vagaba por todos lados, y sin embargo Dios lo usó para que bautice a su hijo y para que hable. Otro ejemplo, un Moisés, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Pobre Moisés, le tenía con los 40 años. Y sin embargo Dios lo llama cuando está cuidando a las ovejas de su suegro. Y era una persona que dice, ni siquiera me cuesta hablar, porque claro, está todo el día con ovejas. Entonces, ¿cómo no le iba a costar hablar? Y volver a un ambiente de gobierno. Fíjense que Dios no eligió a los que estaban ahí, sino que Él siempre buscó a los que estaban escondidos. José estaba en una cárcel cuando el Señor lo llama a que sea el segundo del faraón. Y así un montón de ejemplos, distintos contextos, distintos momentos, pero un solo fin. Todos tenían un solo fin, dan a conocer al Hijo. Y esto es lo que me encanta. Dios se expresa por medio de nosotros, siempre que lo dejemos. Por eso es que todos somos parte de un cuerpo, distintos ambientes, distintos contextos, distintos lugares de donde venimos, pero es un solo fin, manifestar al Hijo. Una sola realidad, manifestar al Hijo. Todos vamos a tener distintas funciones, pero un mismo fin, que Cristo sea expresado en la tierra y que su iglesia, que es su cuerpo, reúna todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Por eso es importante que podamos entender que esto se trata de hasta que todos lleguemos. Avanzamos corporativamente, nos movemos corporativamente, no avanzamos individualmente. Esto no se trata de mí, ni del pastor Diego solamente, sino que esto se trata de cada uno de nosotros. Miralo al que está a tu lado, es parte del cuerpo. Aunque no te guste su cara, es parte del cuerpo. Dios nos va edificando en una misma dirección. Efesios 2, versículo 21. Ahora entramos en la parte más linda del mensaje, quédense tranquilos. Efesios 2, versículo 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense que acá no está haciendo acepción de persona, no dice solamente los de Pilar son edificados, no. Dice que todos sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando habla de edificio, está haciendo referencia a muchos, los cuales se edifican juntamente y no individualmente. En el entendimiento que el Señor nos está dando hoy y que tenemos que tener, es que nosotros somos iglesia. Estas 4 paredes, 3 paredes y un vidrio, pero esto no es iglesia, nosotros somos iglesia. Este es un local, un templo en el que nos reunimos para que podamos crecer juntos, pero nosotros somos la iglesia. El tema es que muchos malinterpretan esto y lo llevan a sus pensamientos. Como soy iglesia no congrego más. Como soy iglesia, ¿para qué voy a ir?
¿Para qué me voy a estar con los demás si yo soy iglesia? Entonces, ese pensamiento produce retraso en el avance del diseño y el propósito de Dios en la tierra. Y no deja que la verdadera iglesia avance porque nos necesitamos. Por eso es que nos reunimos acá, porque nos necesitamos todos. Cuando ustedes no vienen a una reunión o yo no vengo a una reunión, hay algo del cuerpo que nos falta, hay algo del cuerpo que no está. Puede ser un dedo chiquito o un dedo gordo, no sé, pero hay algo del cuerpo que no está. Entonces, cuando no estamos, cuando no nos reunimos todos, hay una parte del cuerpo que no se está expresando completamente. Entonces, lo que nos hace entender de la importancia de congregar es que necesitamos crecer todos juntos. Todos juntos necesitamos crecer. No se trata de mí, sino de todos, hasta que todos lleguemos. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos a ir trabajando versículo por versículo. Son poquitos versículos, son 16 nomás, no se preocupen. Y no leemos el capítulo completo, sino... Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso ¿en quién? En el Señor. Fíjense que Pablo no estaba viendo su contexto de que estaba preso en una cárcel, sino que dice, yo pues preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados a una vocación. Fuimos llamados a un trabajo. No es mi vocación es ser, no sé, ferretero. No. Fuimos llamados a una vocación. ¿Y cuál es esa vocación? Representar a Cristo. La vocación que nosotros tenemos es representar a Cristo, para que anden como es digno. En la forma en la que andamos, en la forma en la que nos movemos, en la forma en la que expresamos la vida que nos está gobernando, ¿somos dignos? ¿Andamos dignamente? ¿O nos tienen que andar diciendo todo el tiempo, no hagan esto, no, ¿para qué vas a hacer eso? Te vas a golpear la cabeza. No, ¿andamos dignamente de la vocación a la que fuimos llamados? Y acá es donde entra la naturaleza. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Qué es lo que vas a expresar? Porque si te gobierna la carne vas a expresar carne. Pero si te gobierna Cristo, vas a expresar Cristo. Vas a expresarlo a Él. ¿Andamos dignamente de esta vocación? Esta es solo respuesta de ustedes en su interior. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. Abrazalo al que está del lado tuyo. Soportándonos con paciencia los unos a nosotros en amor. ¿Nos soportamos? ¿Somos humildes? ¿Somos mansos? ¿Nos soportamos en amor? Fíjense todo lo que el apóstol Pablo nos hace ver, la importancia de estar unidos en este cuerpo. Y estar unidos en amor, no por obligación, sino por amor. Yo no los puedo obligar a ustedes a que me amen. Ni ustedes me pueden obligar a mí a que los amen. Tiene que ser una expresión de amor en nuestro interior, una acción de la vida que nos gobierna. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Después leemos en Hechos y vemos que ellos compartían el pan, que tenían todas las cosas en común, que no estaban pensando en ellos, sino que dice que vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles, todo lo que tenían de recaudación, para que a nadie le falte nada, porque todo el tiempo estaban pensando en el cuerpo y no en ellos. El vínculo que el Espíritu quiere manifestar, y es el cuerpo que tiene que manifestarse en la tierra, el vínculo de la paz. Versículo 4. Fíjense que dice un cuerpo. No dice muchos cuerpos, no, un cuerpo y un espíritu.
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Siendo uno en Cristo, es que todos somos llamados a una misma esperanza. Y esa es la esperanza que nos hace estar confiados en Cristo. Un cuerpo, un solo cuerpo unido para que Cristo sea conocido. Ese es el fin de todo. Versículos 5 y 6 vamos a leer juntos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre de todos, por medio de Cristo es que recuperamos la calidad de hijo. Todo el propósito de la creación es que haya una familia que exprese a Dios, que lo exprese a Dios en la tierra. Por eso es que Él nos tuvo que recuperar, Él nos tuvo que volver a unir, porque el propósito era que su familia lo dé a conocer. Por eso es que Él pasó de ser el unigénito al primogénito entre muchos, porque Él recuperó a su creación. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros nos fue dada una medida, conforme a la medida del don de Cristo. Y esto es lo que nos referimos con las distintas formas en las que Dios se da a conocer, la multiforme sabiduría de Dios, cómo se da a expresar de distintas formas. Porque todos tenemos distintas cosas, pero tenemos algo en común, que es Cristo. Entonces, cuando nos juntamos todos, lo único que mostramos es una sola imagen, un solo cuerpo. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Canción, cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Qué mal la entendimos esa canción, por Dios. Fíjense, y cuando el Señor hiciera... Estamos diciendo, cuando el Señor lo haga, y acá leemos, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. A una canción menos que ya no cantamos más. Él nos libró de la esclavitud, y encima que nos libra de la esclavitud nos da dones. ¿Entienden eso? Esto solo se llama gracia, no existe otra palabra para expresar lo que Él hizo por nosotros. Este es el privilegio que tenemos por responder a su llamado. Versículo 9. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, yo sé que esta palabra a los de River le pega fuerte. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él lo llena todo en todo. Entonces, cuando Él es mi vida, cuando Él es mi Señor, es cuando soy pleno. Es cuando estoy completo, porque Él me llena, Él me completa. Por lo tanto, en Cristo ya no me hace falta nada. En Cristo tenemos todo. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada una de las funciones o ministerios que leímos tiene el fin de perfeccionar a los santos. Ahora, ¿qué significa eso? A fin de perfeccionar a los santos significa que los profetas, evangelistas, pastores, maestros, fueron puestos para dar el toque final. No tienen que hacer toda la obra en nosotros, sino que ellos acomodan los detalles finales. Todo el resto del trabajo es nuestro. Nosotros nos vamos perfeccionando y todos los que están, lo que el Señor constituyó para el perfeccionamiento de los santos, vienen a colaboración de lo que nosotros ya estamos haciendo. Nosotros tenemos que accionar en ser más perfectos y después vienen nosotros a decir, bueno, bien, ¿lo estás haciendo bien o no? Vamos a mejorar por este lado. Así que no espere que el pastor haga todo por nosotros. Nosotros también tenemos trabajo.
Y ahora el versículo 13. Este es el que me encanta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Reunidos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense que en este versículo hay un orden. Primero nos habla de que es necesario que todos lleguemos, pero es hasta que todos lleguemos que Él nos da un destino. Entonces, hasta que todos lleguemos, y ahí, una vez que todos llegamos, viene el destino, a la unidad de la fe. Todos vamos juntos, todos avanzamos juntos a la unidad de la fe. ¿A dónde tenemos que llegar? A la unidad de la fe. Seamos sinceros, ¿tenemos unidad? ¿Tenemos unidad? Y esto no lo hablo solamente para esta casa, sino lo hablo en un contexto mundial, porque vemos muchos lugares o muchos pastores que están más preocupados por tener lleno el templo el domingo que porque Cristo sea visto. Hay muchos que están más preocupados en llenar su casa y no que sea llena la casa del Señor. Entonces, lo que nos tenemos que preocupar nosotros es que Cristo sea visto en todo, en todos. Que lleguemos a la unidad de la fe, ser uno en Cristo. El mundo está como está porque no hay unidad de la iglesia. Como la iglesia no piensa en uno, entonces esas son las consecuencias. Si pensamos en nosotros y no pienso en mi hermano, entonces no hay avance. Pero cuando me preocupo por el que tengo a mi lado, el que está al lado mío, qué necesita, en qué le podemos colaborar. Cuando confiamos en el Señor, Él nos va llevando en avance. Estamos dando los primeros pasos. Estamos avanzando de a poco. Con las actividades que hacemos, tu vida vale mucho. Todas esas cosas nos están llevando en un avance. Pero tenemos que ir más lejos todavía. Luego dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, cuando hay unidad, hay conocimiento del Hijo. Por eso es la importancia de que todos lleguemos a su unidad, para que el Hijo sea conocido, para que sean abiertos los ojos y Cristo sea manifestado. A un varón perfecto, alguien que es fiel a la imagen de Dios en la tierra, no es alguien que no se equivoca, sino que es alguien que sabe que en Cristo no hay condenación, que en Cristo ya está limpio, ya está redimido, que por medio de Cristo hay comunión con el Padre. Ese es el varón perfecto que expresa a Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, plenos en Él. ¿Cuántos dicen, Señor, quiero llegar, pero quiero que llegue mi hermano conmigo? No queremos perder a nadie en el camino. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para que engañar emplean con astucia las artimañas del error. En todo ese conocimiento es cuando ya nada nos mueve, es cuando estamos firmes en Cristo, sin dar vueltas, sin que nuestros oídos estén prestando atención a otras voces, sino que solo le estamos prestando atención a una voz, que es la voz del Hijo. Cuando nuestra vista, nuestra mirada está puesta en Dios. Entonces, por lo tanto, cuando entendemos esto, nada de lo que el hombre nos pueda presentar nos puede mover de lo que Dios tiene pensado y diseñado para este tiempo. De la realidad de Dios nada nos puede mover. Nada nos puede sacar de la roca que es Cristo. Cuando somos perfectos en unidad, cuando todos llegamos, cuando nos abrazamos, cuando hay unidad perfecta. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, que podamos crecer en Cristo. La oración en este tiempo tiene que ser: Señor, quiero crecer en ti. Que como cuerpo podamos funcionar en ti. Quiero crecer en tu vida y que nada me mueva de tu verdad. Todo el cuerpo unido es un cuerpo en el que cada uno de nosotros se mueve, pero de acuerdo con la voluntad del que es la cabeza. Porque es la cabeza la que da la orden. No es que vamos todos por ahí con distintos pensamientos, no, vamos a un solo lado, vamos viendo el mismo, vamos pensando lo mismo, porque eso es la perfección en unidad. Sin divisiones, sin pleitos, sino que estamos unidos en Cristo y nos soportamos todos en amor. Avanzar en esto es dar a la medida del diseño divino para su iglesia y por medio de su iglesia expresar y expandir el reino del Evangelio de Dios en todas las naciones. Esto se trata de la iglesia de Cristo, no se trata de nosotros. Aunque me gusta más la versión que dice, mejor se trata de mí, no de todos. Me gusta más esa versión y a todos creo que nos gusta más esa versión. Pero todos tenemos que funcionar en uno. Con una misma fe, pensando lo mismo, para que el cuerpo funcione correctamente, necesita una mente que piense correctamente. Y el Señor no falla en nada. Nosotros podemos fallar como cuerpo porque nos estamos separando, pero cuando estamos unidos al cuerpo no podemos fallar. No podemos errar al blanco. Hace un tiempo vi una serie, The Good Doctor, no sé si alguno la vio. En uno de los casos había una persona que tenía un cáncer en el cerebro y por causa de ese cáncer cambió su forma de pensar, su forma de ser, había sido cambiada. Era una persona mala que trataba a todos mal, pero por causa del cáncer había cambiado su forma de ser. Había empezado a ser una persona buena, una persona que hablaba bien, que trataba bien a las personas. Entonces, con esto, quiero llevarlos a entender esto. Cuando la iglesia se deja influenciar por el mundo, va a cambiar su forma de ser. Cuando piensa más en acomodar las cosas para que los que están adentro se sientan cómodos, la iglesia está cambiando su forma de ser. Deja de ser perfecta en unidad, porque piensa más en lo que el otro quiere y no en lo que la cabeza quiere. Entonces, cuando la iglesia no se involucra en todos los asuntos, en todo el contexto de nación, es cuando el cuerpo no funciona correctamente. Pero cuando la mente de Cristo toma su lugar, la iglesia vuelve a los lugares de que no tendría que haber salido. Vuelve a posicionarse cabeza de todo. Vuelve a funcionar de acuerdo al diseño eterno de Dios. Por eso es que somos vitales, no somos esenciales. ¿Cuántos se acuerdan en la pandemia? Cuando solo podían circular los esenciales. Nosotros no somos esenciales como iglesia. Nosotros somos vitales. En todo, somos vitales en todo. Entonces ya nada puede afectar la vida de la iglesia, porque la mente de Cristo no puede ser cambiada por nada. Pero sí, nuestra mente puede ser cambiada. La mente humana se puede dejar gobernar por otras cosas, pero la mente de Cristo no. Pero cuando aparecen en la iglesia los tumores que afectan el funcionamiento, que no nos dejan funcionar correctamente, es cuando dejamos de dar a la medida. Entonces el Señor tiene que esperar otra generación que entienda el contexto de lo que hablamos al principio. El pecado que vino a separar, pero que hay una generación que empieza a verse unida en Cristo, que empieza a ver a los demás unidos en Cristo, que son uno en Cristo, que ya no hay condenación, que es una iglesia que no condena, que no señala, sino que es una iglesia que abraza, que va y que empieza a funcionar de acuerdo a lo que la cabeza quiere. Que cada uno de nosotros pueda crecer en lo personal, pero también corporativamente.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Puede ponerse de pie. Una perfecta unidad. Lo que el pecado había separado, por causa del Hijo se volvió a recuperar, volviendo a ser uno, reunidos, una sola unidad en Cristo. Muchas veces nos hemos visto separados, nos hemos visto lejos del cuerpo de Cristo. Y no estoy diciendo levante sus manos y estoy entrando en un momento de sensibilidad, no, sino que en un momento donde ya no nos tenemos que ver así. Esa tiene que ser nuestra realidad. Ya no me puedo ver lejos del cuerpo, no me puedo ver lejos de Cristo. Me tengo que ver en Él. Me tengo que empezar a ver en Cristo, sumergido en Él, donde su vida está empezando a funcionar en mí. Entonces el pecado retrocede. Todo lo que son los pecados empiezan a salir de mí. Y ahora solamente se empieza a ver un fruto, Cristo. Un fruto, Cristo. Es lo que Dios pensó, diseñó, planeó desde el principio. Reunir todas las cosas en Cristo. Y esa es la función de la iglesia. Él ya lo hizo. Ahora la iglesia tiene que ejecutar lo que Él ya hizo. Reunir todas las cosas en Él. Cierren sus ojos.